¿qué tal otra vez? Pues aquí en Label Expo me da mucho gusto volverlos a saludar. Y pues hoy tengo el gusto de estar con Ricardo Rodríguez, director comercial de Domino Printing México. Muchas gracias por este Gracias a espacio. ustedes. Gracias. ¿Cómo ven la Expo? Platícame. Vamos a empezar por la Expo. Pues la expo se ve muy atractiva, hay mucha gente de la industria, cada vez se ve que la industria es más grande, el mercado va creciendo. Esta es la tercera vez que a mí me toca participar y se ve más grande, más robusta, muchos jugadores, mucha tecnología, mucha maquinaria, muchos visitantes, lo cual es muy atractivo para nosotros. Wow, qué padre. Platícanos también qué traen el Label Expo, cuál es su oferta. En esta ocasión venimos, es la división de impresión digital. Traemos básicamente tres sistemas. Uno que es una impresión digital, una prensa de impresión digital. De estos tenemos varios sistemas. En esta ocasión traemos una de 4 colores. Y es básicamente una impresión digital rollo a rollo que también permite la impresión variable, ¿no? en etiquetas. Es principalmente para el mercado de etiquetas con impresión variable. Ese es el controlador. Y esta máquina pues es un estándar en la industria ya para aquellos que demandan no producciones tan masivas o tan grandes, en pequeños lotes con impresión variable y con alta calidad, porque es de alta resolución la impresión, como lo pueden ver. Y en la parte de ahí atrás está una impresión de un solo color, que son los sistemas de serie K, K600 y K300, que permiten también imprimir en alta resolución a altas velocidades, a 70 metros por minuto. Y allá además hay un sistema nuevo que es el K300, que permite imprimir a 2 pulgadas impresiones como QRs o principalmente códigos de 2 dimensiones, códigos de barra o impresión variable en altas velocidades. Y en esta ocasión está con tinta de curado ultravioleta. Entonces eso es un nuevo jugador para la industria de impresión variable. Y eso es lo que en esta ocasión estamos presentando: sistemas de color, de impresión digital y impresión variable en un solo color. Dos temas importantísimos en esta industria para las etiquetas: impresión digital, sí, tendencias de códigos QR, de personalización. Dos temas fundamentales en este tiempo. Y sobre todo que viene un cambio, para el 2027 viene un cambio en la industria de marcaje. Va a haber un nuevo estándar de GC1, que es el que regula los códigos de barra. Va a migrar a códigos de 2 dimensiones, entonces cualquier productor va a requerir impresión variable en 2D y en alta resolución. Y eso lo hacen los sistemas de allá, además de estos con color, ¿no? Pero 2027. Sí, para el 2027, sí. Entonces, eso ya Domino está listo. Domino tiene como marca ya en México representación directa hace más de 27 años. Y acá estamos, ¿no? Porque no solamente hay división de impresión digital, hay diferentes tecnologías y diferentes divisiones en el país, pero ya tenemos aquí en México 27 años. ¿Y cómo ves el mercado? ¿Cómo ha ido evolucionando o digamos de ahorita 2025 al 2027, que me estás comentando esto? ¿Cómo ves ese trayecto? Pues yo lo veo, ya es un hecho el cambio. Yo veo ya muchos jugadores adoptándose. Hay cambios en las regulaciones, por ejemplo en la industria del tequila, que requieren ya un código mandatorio 2D. Entonces toda la industria de etiquetas tiene que adaptarse a esa nueva regulación, y este tipo de equipos resuelven esas necesidades, tanto en color como en un solo color, en monocromático, en impresión variable. Entonces yo creo que esto va a seguir evolucionando en ese sentido. O sea, ya la tecnología cada vez puedes hacer mucho más con lo que se tiene, entonces se traduce en que te vuelves más eficiente. La tecnología son maquinarias que le ayudan a los productores a hacer más dinero. O sea, son inversiones que te hacen generar dinero y ganancia en tu negocio de impresión de etiquetas. Son máquinas inteligentes, sí, ¿no? Digamos, sí, automatizadas también. En alguna forma, sí. Que nos evitan a lo mejor el desperdicio, nos evitan la merma, nos evitan muchas cosas. Sí, ya tienen muchos sistemas redundantes, sensores, y se trata de ser más eficiente, o sea, producir más con menos cada vez. Claro. ¿No? Y es para donde va la industria en este sentido, es hacer mucho más con menos, más rápido y más eficiente, y con más calidad. Claro, sobre todo la calidad, sí. ¿no? No sacrificar la parte de la calidad por rapidez, ¿no? Correcto. Pues invítalos, por favor, a Label Expo. Pues los invitamos a que nos visiten, a conocer las soluciones. Pregunten por Domino Printing.
tenemos soluciones de impresión digital y acá estaremos los 3 días de la Expo atendiéndoles con todo gusto. Y con un amplio abanico de soluciones. Con un amplio abanico de soluciones, muestras, y hay un equipo, sobre todo equipo especializado. Prácticamente estamos atendiendo en 3 idiomas, inglés, español y portugués, para lo que se requiera, para todo el mercado también de Latinoamérica. Pues perfecto. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Mucho tu gracias. tiempo.